del haz espinotalámico o de la vía termoalgésica, y en la lámina 2 están las interneuronas. Y lo que está acá tapado es acá abajo del asta ventral motora o anterior. Ustedes ven de que acá vienen las fibras A delta y C, no sé si alcanzan a ver que son fibras las que llevan el dolor, y las A beta que son las de sensibilidad propioceptiva. Estas fibras, cuando llegan a la lámina 2, que es la sustancia gelatinosa de Rolando, emiten colaterales, y esas colaterales activan a dos tipos de interneuronas que han sido estudiados obviamente por los que están en la avanzada de todo esto, que son los anglosajones, en Stalker cell, que son las estimulantes, y Islet cell, que son las inhibitorias. Las estimulantes que funcionan con glutamato, cuando descargan, hacen que el paciente sienta más dolor, y las Islet cell inhibitorias que liberan GABA y encefalina, que son opiáceos, y que entonces hacen que se bloquee la vía del dolor. Entonces ya ven acá, ya hemos considerado dos mediadores químicos en la vía del dolor. El glutamato, que lo liberan las interneuronas excitatorias, y el GABA y las encefalinas, la interneurona inhibitoria. Pero ustedes han escuchado hablar del control mental del dolor, que hay gente que pueden llegar a la guardia con el abdomen abierto y no dicen nada porque tienen gran control de los centros superiores. ¿Qué ven aquí arriba? ¿Qué dice aquí arriba en el esquema? Fibra descendentes de control supraespinal. ¿Qué es lo que hacen? Vienen de arriba y vamos a ver desde el cerebro, el tallo cerebral, y liberan 5-HT. ¿Qué es lo que es la 5-HT? 5-hidroxi, ¿cuánto? ¿Qué neurotransmisor es 5-HT? A ver. La serotonina. Muy bien. Y la noradrenalina. Entonces, cuando estas fibras descendentes liberan serotonina, noradrenalina, activa la interneurona inhibitoria, y esto ¿qué hace? Que la interneurona inhibitoria libere en una cascada GABA y encefalina y se baja la compuerta. Esa es la teoría de la compuerta. Creo que desde que ya la vamos a hablar. Entonces, hemos hablado de serotonina, noradrenalina, GABA, encefalina y glutamato. ¿Y cómo se llama el neurotransmisor que liberan las fibras A delta y SEM, que es el neurotransmisor que estimula el dolor? ¿Cómo se llama el mediador químico del dolor? ¿Cómo se dice en inglés dolor? A ver, ¿cómo andan en el inglés? ¿Cómo se? Pain. Entonces la sustancia P. Entonces ustedes acá ven sustancias neurotransmisores algésicos y analgésicos. Por ejemplo, el GABA y la encefalina, que son analgésicos, la serotonina y noradrenalina, que son también analgésicos, y los que estimulan el dolor, que son el glutamato, liberado por la interneurona excitatoria, y la sustancia P por la vía del dolor. Entonces, en un paciente con dolor, ¿qué tenemos que hacer para controlar el dolor? Tenemos que incrementar la actividad de los analgésicos y deprimir la actividad de los algésicos. Por ejemplo, ¿con qué droga se activa el GABA? ¿Con qué drogas que son ansiolíticas se activa el GABA? Ustedes que saben tanto, que son de gran uso clínico, que son muy útiles para controlar la ansiedad. ¿Qué drogas controlan la ansiedad? Activan el GABA y al mismo tiempo tienen una acción, si no analgésica, coanalgésica. ¿Ustedes han escuchado hablar del diazepam, de la benzodiazepina? Bueno, entonces en un paciente con dolor, y más si está excitado, vienen bien las benzodiazepinas porque activan el GABA y eso bloquea la segunda neurona de la vía. Las encefalinas, estoy dando un ejemplo farmacológico para que vean cómo esos neurotransmisores se pueden regular con drogas. Las encefalinas con opiáceo, la serotonina y noradrenalina, si el paciente está deprimido, con antidepresivos tricíclicos, y el glutamato y la sustancia P. ¿Qué droga conocen ustedes que controla el glutamato y a la sustancia P? A ver, el que me lo diga tiene 10 puntos. A ver, de los que están del otro lado. ¿Qué droga deprime los niveles, la actividad de glutamato y sustancia P? Los niveles en la actividad sináptica del glutamato. A ver, ¿algunos saben? Esa voz femenina, que es una persona muy estudiosa. ¿Qué droga controla los niveles de glutamato y sustancia P? Y es útil en el control del dolor neuropático. Es bueno, no lo deben saber porque es una droga que ha salido hace no tanto, que se llama pregabalina. La pregabalina tiene esa propiedad, actúa a nivel presináptico, bloquea los canales del calcio y frena la liberación de glutamato y sustancia P,
y ha sido muy útil en el control, entonces ha demostrado ser muy útil, está aceptada para el tratamiento del dolor neuropático por lesión de la vía del dolor. Repetimos entonces las drogas, despacito, ¿les parece bien? Bueno, profe. Entonces el GABA se controla el dolor actuando sobre el GABA mediante las famosas benzodiazepinas. Las encefalinas se controlan con los que estamos viendo, que son los analgésicos opiáceos. La serotonina y la noradrenalina, pacientes con un antidepresivo tricíclico. Y el glutamato y la sustancia P, como dijimos que se llama la droga que baja los niveles de glutamato y sustancia P y es útil para tratar el dolor neuropático. ¿Cómo se llama esa droga? Pregabalina. Pregabalina. Muy bien. Tiene muy buena captación, 100 puntos. Bueno, acá tienen ustedes la teoría de Buenos Aires, están los grandes teachers. Bueno, está lo mismo, la interneurona de la sustancia gelatinosa de Rolando, de la lámina 2, que libera entonces encefalina. Ustedes ven cómo deprime la segunda neurona de la vía, pero hay que recordar que también están las fibras aferentes gruesas, beta, que liberan glutamato, estas también liberan glutamato y activan la interneurona inhibitoria. Ustedes me dirían, ¿y para qué existe esto? ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Qué trata de explicar este esquema? Y tratan de explicar cómo se ha demostrado que a nivel de la interneurona inhibitoria de la lámina 2 se interconectan las dos vías, la vía termoalgésica, fibras altis-C aferentes, que liberan sustancia P, la vía del dolor, y la vía propioceptiva. Ustedes han escuchado hablar de la acupuntura, que colocando aguja, en algunos casos con electricidad, se bloquea el dolor. Y bueno, ¿qué es lo que hace la acupuntura? La acupuntura nada más, por supuesto con una adecuada técnica, haciéndola adecuadamente, activar estas fibras aferentes gruesas a beta, y esas fibras aferentes gruesas a beta activan la interneurona inhibitoria, y esta hace de que la interneurona inhibitoria libere GABA encefalina y se baja la compuerta. Se baja la compuerta, se bloquea la segunda neurona de la vía y el paciente hasta se puede hacer cirugía cardíaca a cielo abierto y el paciente no siente dolor. Porque hay una interrelación de vías, entonces activando la interneurona inhibitoria. ¿Cómo se llama esta analgesia? Esta neuromodulación se hace a nivel de médula entonces espinal. Y vemos este ejemplo de la hemimédula. ¿Y cómo se llama entonces esta analgesia? Se llama entonces, dijimos, ¿cómo se le da el nombre? Si la analgesia se ejerce a nivel de la médula espinal. ¿Se llama analgesia? ¿Cómo dije? Hola, hola. ¿Cómo se llama esta analgesia? ¿Me desconecté? ¿No? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. ¿Cómo se llama esta analgesia si se ejerce a nivel de médula espinal? Analgesia espinal, pues. Porque no se enojen, pero así se le da el nombre, analgesia espinal, porque se ejerce a nivel de médula espinal. Vamos a hablar ahora en el tema 3, la que se ejerce en los centros por arriba de la médula, que ¿cómo se va a llamar si se ejerce por arriba de la médula? Supraespinal, analgesia supraespinal. Bueno, esos son... Profe, ¿le puedo hacer una consulta antes de seguir? Mire, preferiría si me espera terminar la parte 1 y después hacemos la consulta que quiera, porque tengo los tiempos justos. Perdónenme, después de darle la clase a usted tengo que hacer otra cosa. No hay problema. Bien. Entonces, las vías ascendentes, pero lo importante, ¿todos van viendo estos diagramas? ¿Todo esto lo alcanzan? Sí, doctor, se ve bien. Entonces, las vías ascendentes son algésicas, pero hay que tener en cuenta que las vías del cerebro tiene dos vías, hacia la corteza cerebral, que les mostré en la vía del dolor, que transmiten el estímulo nociceptivo, son algésicas, pero existen las vías descendentes que van de la corteza hacia la médula y son analgésicas. Estos se llaman los sistemas de neuromodulación supraespinal, en la analgesia supraespinal. Y como ven ustedes acá, se han establecido 5 sistemas de neuromodulación supraespinal, que son el retículo medular,
el mesencéfalo medular, que se origina, ¿se acuerdan del acueducto de Silvio, que está a nivel de los pedúnculos cerebrales, une tercero con cuarto ventrículo, y un córtico medular, o sea, vías que bajan de la corteza, de los pedúnculos cerebrales, de la sustancia gris alrededor del acueducto de Silvio, el mesencéfalo, y de la formación reticular de los núcleos del RAFE a la médula, activan la interneurona inhibitoria, como vimos en el esquema, y bloquean la vía del dolor. Estos son vías analgésicas. Después hay un sistema de neuromodulación a nivel del tálamo, donde está la tercera neurona de la vía, que es el intratalámico, y otro donde está la recepción cortical, el sistema intracortical. ¿Está claro? Entonces, retículo medular, mesencéfalo medular, córtico medular, intratalámico, intracortical. Bueno, este documento nos explica lo mismo. O sea, que existen estructuras superiores desde la corteza subcortical que originan todas estas vías descendentes de la corteza cerebral desde el lóbulo frontal y prefrontal. A nivel subcortical, la sustancia gris periacueductal, la vía mesencéfalo medular, el tálamo, donde está el sistema intratalámico de regulación, todo lo que es la formación reticular con los núcleos del RAFE, la retículo medular, y actúan distintos neurotransmisores, pero dijimos que lo más importante, de acuerdo al esquema original, son la serotonina o 5-hidroxitriptamina y las catecolaminas, la noradrenalina. Y también recordemos que en estas vías descendentes participan los péptidos opioides endógenos, pero aquí hay que recordar que en estas vías analgésicas descendentes, los péptidos opioides endógenos actúan al final y también actúan arriba, son activadores de las vías analgésicas descendentes. Entonces hemos hablado de las vías, la analgesia espinal, que es la que se ejerce en la médula espinal, y la supraespinal, que está determinada por las vías analgésicas descendentes. Vamos a hablar ahora del tema 4, que son todos los mediadores químicos que participan en la vía del dolor, algésicos y analgésicos, haciendo hincapié especialmente en los péptidos opioides endógenos, que es donde actúan los fármacos opiáceos. Bueno, tienen acá ustedes un cuadro. ¿Qué les parece? ¿Son muchos o son pocos los mediadores químicos que controlan la vía del dolor? ¿Qué les parece de acuerdo a este esquema? ¿Son muchos o son pocos mediadores químicos? Muchos. 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 Y dentro de ellos están los péptidos opioides endógenos. O sea, acá queremos lo mismo con los AINES. Los AINES controlan solamente las prostaglandinas y los opiáceos, los fármacos, los analgésicos opiáceos, si bien son analgésicos de alta eficacia, controlan nada más que los péptidos opioides endógenos, por lo cual puede ocurrir que un paciente tratado con morfina o sus derivados siga teniendo dolor porque existen otros mediadores químicos. Bueno, yo se los voy a ordenar un poquito para que no me traten de linchar cuando me encuentren ahí en la vía pública, y los vamos a dividir en aminoácidos, en aminas, en péptidos y en aminoácidos, aminas, péptidos y algunas otras moléculas. Empecemos con los neurotransmisores aminoácidos. Ustedes ven acá arriba, acá va glicina, glutamato. ¿Cuál de estos son inhibitorios y cuáles son excitatorios? ¿Cuál es el gran neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central? El GABA. Muy bien. Entonces el GABA y la glicina son analgésicos y el glutamato es algésico. Por eso cuando un paciente con dolor nunca hay que activar la vía glutamato porque va a producir una situación incompatible con una adecuada calidad de vida del paciente. Estos son aminoácidos. Vamos a hablar ahora de los neurotransmisores aminas que regulan la vía del dolor. Tenemos entonces las que son fundamentales en las vías analgésicas descendentes, que ya se los expliqué, que son analgésicos, activando la interneurona inhibitoria, que son la 5-HT, la VNA y la serotonina, y la noradrenalina, acá no figura. Pero también nos dice que hay otras catecolaminas, ya lo vimos en adrenérgico, que participan en la vía del dolor, que son la dopamina y la adrenalina. ¿Qué opinan ustedes? La noradrenalina y la serotonina hacen una acción analgésica porque activan la interneurona inhibitoria. ¿Y la dopamina qué opinan ustedes? ¿Será algésica o analgésica? ¿Está a favor del dolor o en contra del dolor la dopamina? Algésica. Muy bien, muy bien. Por eso, ¿qué drogas bloquean a la dopamina? ¿Qué psicofármacos bloquean a la dopamina? ¿Qué grupo de psicofármacos tienen acción antidopaminérgica?
Los neurolépticos. Muy bien, por eso vamos a ver que después que los neurolépticos, especialmente con cuadros psicóticos de dolor, son muy útiles para controlar la psicosis y obviamente el dolor. Esos son las aminas. Y los péptidos, acá tienen varios péptidos que participan en la vía del dolor. Los péptidos opioides endógenos, que son los que se comportan como morfina endógena, que son las endorfinas, los que tienen los que actúan en el encéfalo, que son las encefalinas, y las que tienen 2 unidades, que la ven por ahí, no sé, se me perdieron, que es la dinorfina. La ven ahí, la dinorfina. Son los péptidos opioides endógenos, que son analgésicos o analgésicos, de acuerdo a lo que les explicaba. Analgésicos. Muy bien. Son los que potencian los fármacos opiáceos. Muy bien. Pero miren acá, tienen después también la sustancia P, la famosa sustancia P, acá ven, que es algésico. Obviamente en un paciente con dolor hay que bloquear, lo que se busca es bloquear las actividades de sustancia P, como pusimos con la pregabalina, y algunos otros más, como la angiotensina, que tiene mucha importancia en el aparato cardiovascular, ya que hablaron de antihipertensivo, la moderna antihipertensivo, pero también participa en la vía del dolor, la colecitoquinina, la CCK, la hormona de liberación de tirotrofina, la neurotensina, la somatostatina y el péptido intestinal o inhibidor intestinal vasoactivo. Tienen varios péptidos, pero me parece lo más interesante recordar la sustancia P como algésica y las péptidos opioides como entonces analgésicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de entonces estructura química. Tienen acá ustedes el tema entonces, ¿cómo andan en estructuras químicas? ¿Les gusta o no les gustan las estructuras químicas? Generalmente a los médicos no les gustan las estructuras químicas. Se les va a tratar de lo más sencillo posible para que no busquen mi linchamiento agudo. Bueno, ustedes tienen acá los 3 grupos, pero vamos a tener las encefalinas. Fíjense, ¿cuántos aminoácidos conforman las encefalinas? ¿Cuántos aminoácidos cuentan ahí ustedes? ¿1, 2 o más aminoácidos? Forman la MET y la leoencefalina. ¿Cuántos ven? 5. Muy bien, son pentapéptidos. Que en uno termina con encefalina, por eso se llama metencefalina, perdón, con metionina, por eso se llama metencefalina, y otro termina con leucina, por eso se llama leoencefalina. Pero como vieron ustedes, como ven ustedes acá, todos comienzan con el aminoácido tirosina. Todas las encefalinas se fijan a los receptores por el aminoácido tirosina. Y si ustedes ven acá en la dinorfina, la dinorfina tiene la gris, tiene la leu, y las endorfinas tienen la blanca, que es la MET. O sea, en pocas palabras, todos los péptidos opioides endógenos, sean endorfina, dinorfina, encefalina, por favor, apaguen el audio, porque está un perro ladrando y me rompe los oídos. Perdón, ¿puede ser? Ahí está. Bueno, entonces, todos los péptidos opioides endógenos se relacionan con los receptores por el aminoácido tirosina. Entonces, químicamente, ¿a quién se parecerá la morfina para poder interaccionar con el receptor? ¿Tendrá morfología parecida o no a la tirosina, la morfina? ¿Qué les parece? Si todos interaccionan por el aminoácido tirosina, ¿a quién se parece químicamente la morfina? ¿A quién? Pues sí, fíjense, ¿qué dice acá? Esa es la estructura química de la morfina. Tiene dos aspectos. Un aspecto es una estructura similar a la tirosina y otro es similar a la dopamina. Entonces, al parecerse a la tirosina, la morfina, aunque no es un péptido, es muy difusible y por eso es muy fácil de administrar y difunde, se une al receptor, lo confunde y lo activa. Tiene afinidad y lo activa, es un agonista. Entonces, químicamente, ¿a quién se parece la morfina? La morfina y derivados se parecen químicamente a este aminoácido terminal de las encefalinas, que es la tirosina. ¿Está claro entonces el concepto? Que todos terminan o empiezan por el aminoácido tirosina,
que es a través del cual se unen al receptor, y la morfina y derivados tienen una estructura similar y por eso pueden activar al receptor de péptidos opioides endógenos. Digamos, ¿creen que lo van a poder recordar eso del aminoácido tirosina, que es fundamental para comprender cómo actúa entonces la morfina? Bueno, y acá tienen los receptores. ¿Cuántos receptores tiene la morfina? Todos estos compuestos entonces opiáceos. Tiene el receptor mu, el receptor delta y el receptor alfa, que ustedes ven tiene una gran cantidad de agonistas y antagonistas selectivos. No nos vamos a detener. Se conoce más cómo actúan estos receptores. Uno actúa favoreciendo la apertura de los canales de potasio inhibitorio y el otro cerrando los canales de calcio. O sea que en general los receptores opiáceos son excitatorios o inhibitorios. ¿Qué opinan? Si uno favorece la apertura de los canales de potasio y el otro el cierre de los canales de calcio, ¿son excitatorios o inhibitorios? Inhibitorios. Los receptores, ¿ah? Inhibitorios. Muy bien. Y eso explica el bloqueo a nivel de la segunda neurona de la vía. Ahora, ¿cómo se explica que activen las vías analgésicas descendentes, los receptores mu, si son inhibitorios? A ver, alguien tiene que tener la respuesta. ¿Cómo se explica que siendo inhibitorios logren una respuesta de una descarga neuronal, una acción excitatoria? Eso se puede explicar según la fisiología del sistema nervioso, que siendo inhibitorios terminen generando una acción excitatoria. A ver, ¿quién se atreve a explicar eso? ¿Por qué los fármacos opiáceos logran estimular una descarga de las vías analgésicas cuando son inhibitorios los receptores? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Todas las sinapsis del sistema nervioso son excitatorias o hay excitatorias e inhibitorias? ¿Qué opinan? También hay inhibitorias. Claro, entonces lo de álgebra, menos con menos más, cuando los opiáceos por este receptor mu inhiben la sinapsis inhibitoria que están frenando los centros superiores, eso hace que se liberen los centros superiores y que descarguen las vías analgésicas descendentes, y hablamos la retículo medular, la mesencéfalo medular y la córtico medular, pero es por inhibición de lo inhibitorio, porque los receptores mu no son excitatorios, son inhibitorios. Por eso cuando hay una sobredosis de morfina, en general, ¿qué es más esperable? ¿Una excitación o una inhibición? Cuando hay una sobredosis de morfina, una acción tóxica, ¿qué es lo más lógico de esperar si los receptores son inhibitorios? ¿Una acción excitatoria o inhibitoria? ¿Qué opinan? ¿Qué vamos a esperar cuando hay una sobredosis de morfina? Si los receptores son inhibitorios. ¿Por qué se mueren los pacientes por una sobredosis de morfina? ¿Cuál es el mecanismo de muerte? Fíjense. Paro respiratorio, muy bien. Por eso lo más peligroso es la sobredosis, porque para el centro respiratorio, por el efecto inhibitorio de estos receptores mu, que son los receptores malos, receptores peligrosos. Bueno, bien, vamos a hablar algo rápidamente de localización y funciones de estos receptores. Bueno, el receptor mu, como ustedes ven en este documento, la analgesia supraespinal es el que activa las vías analgésicas descendentes de la región supraespinal, genera hipnosis, por eso este grupo de drogas son hipnoanalgésicas, sedación, y el peligro por sobredosis en agudo, la muerte por paro respiratorio. Por eso, por eso este receptor mu es el receptor malo. Y otro peligro del receptor mu es que es muy adictivo porque genera euforia. Los pacientes que consumen morfina corren el riesgo de terminar siendo adictos por la acción euforizante de los receptores mu. Entonces, en el tratamiento agudo, el riesgo de la muerte por paro respiratorio; en el tratamiento crónico, la adicción por euforia. Y también generan una inhibición del peristaltismo gastrointestinal. Por eso explica que estos fármacos opiáceos se usan en el tratamiento de los cuadros de hipermotilidad intestinal. Bueno, acá tienen las localizaciones. Por ejemplo,
lo tienen a nivel del complejo nuclear amigdalino. Todas las vías vinculadas o todas las drogas vinculadas a opiáceo tienen una interacción neta con núcleo amigdalino, el componente límbico del dolor. Y es importante también el locus ceruleo. Ya vamos a ver que los opiáceos tienen las propiedades de fármaco opiáceo. Un paciente con dolor puede tener pánico. ¿Qué opinan? Una persona con dolor puede tener un estado de pánico o no. Una persona con dolor puede tener una crisis de pánico. Creería que sí, doctor. Claro. Entonces, esa reacción del pánico está controlada por esta estructura que es el locus ceruleo. Entonces, los opiáceos, al tener una gran capacidad de fijación en el locus ceruleo, controlan el estado de pánico. O sea, el paciente siente el dolor, pero no se suicida, no mata a nadie, no hace una crisis de pánico porque está controlada por el opiáceo, pero es por la acción sobre este núcleo o estructura que es el locus ceruleo. También recuerda la sustancia gris periacueductal para la vía descendente mesencéfalo-medular y los núcleos del RAFE, que son los de la formación reticular, la vía retículo-medular, mesencéfalo-medular, retículo-medular, y el núcleo del fascículo solitario, tracto solitario, está el centro respiratorio. Dijimos la acción peligrosa sobre el centro respiratorio. Entonces, recordando, estos receptores MU son los llamados receptores malos, porque tienen dos peligros. En agudo, la muerte por sobredosis y depresión respiratoria y paro respiratorio. Y en el consumo crónico, la euforia con la adicción. Por eso que los derivados de la morfina nuevos que se tratan de lograr o que se van logrando, se buscan que sean sin acción MU, para evitar todos estos efectos peligrosos. ¿Entendió entonces que el receptor MU es el receptor malo? Entonces dijimos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno. Sí, doctor. Vamos, ¿cuál es lo opuesto a lo malo, no? Bueno, empezamos a hablar del receptor kappa, que es el receptor bueno. Hoy se busca usar los agonistas kappa, que activen el kappa y no activen el MU. Entonces el receptor kappa está relacionado con la analgesia en la médula espinal, o sea, evita la depresión del centro respiratorio. Y no genera euforia, sino un displacer. O sea que el paciente solo busca para controlar los agonistas kappa para controlar el dolor y no para ser adicto. No genera riesgo de adicción y la depresión respiratoria es mínima. O sea que con la activación de los receptores kappa se logra bloquear la vía del dolor a nivel de la médula espinal y no se corre el riesgo por sobredosis en agudo del paro respiratorio ni en el consumo crónico de la adicción. Entonces aquí tienen todas las localizaciones, son parecidas a los anteriores, pero mucho menos nivel, y lo que es muy importante en la médula espinal, en el alta dorsal de la médula espinal, en las láminas 1, 2, 5 y 6. Recordemos que en la 2 está la sustancia gelatinosa de Roland, donde están las interneuronas, y en la lámina 5 la segunda neurona de la vía del dolor. Y también están localizados, es muy importante, en todo lo que es el dolor en cavidad oral, porque en el núcleo trigeminal hay alta concentración de receptores kappa, entonces los opiáceos al activar estos receptores kappa son buenos analgésicos para el dolor en general y sobre todo el cavidad oral. Y existe un tercer receptor que es como dice el bueno, el feo y el malo. Este es el feo, que es el delta, tiene muy poca distribución, no tan intensa distribución en el sistema nervioso central como los MU y los kappa. MU es el malo, dijimos el kappa el bueno, y que este receptor delta se está vinculado con la analgesia, tanto supraespinal como espinal, o sea, está localizado a nivel medular, en la sustancia gelatinosa de Rolando y en la corteza cerebral, en la neocorteza, en las láminas 1, 3, 5 y 6, pero es anecdotario. Lo más importante a retener son el MU, el malo, con los peligros en el consumo agudo y crónico, y el kappa, entonces el bueno, que es el que hay que tratar de activar. Bueno, luego de hablar de esto que son bases fisiológicas, vamos a hablar rápidamente de la clasificación de los fármacos analgésicos. Según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, lo divide a los analgésicos en 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y 3. Grupo 1, que son los que actúan fuera del sistema nervioso central, son de acción periférica, como dice acá. Y el 2 y 3 son los que actúan en el sistema nervioso central, pero el 2 son de acción analgésica débil, moderada, y el grupo 3 son los centrales fuertes. Bueno, el grupo 1 está con lo que yo ya les expliqué, que son los AINE, los que inhiben la ciclooxigenasa, reducen la actividad prostaglandina
y bloquean la etapa de transducción. Aspirina, paracetamol, todo el grupo de los AINE. Esos son los analgésicos de acción periférica. El grupo 3, en contraposición, son los opiáceos, droga patrón la morfina, y con el mecanismo de acción, ¿cuál es? Activar los receptores de los péptidos opioides endógenos y que son inhibitorios y se bloquea la vía del dolor. Y el grupo 3 están entonces los más de acción más fuerte, para el dolor más intenso, que es la morfina y sus símiles. Y el grupo 2, que son también opiáceos, pero son más débiles. Ahí se encuentra el principio activo del clociol, que es el destropropoxifeno, un opiáceo de última generación, que vamos a charlar en particular, que es el tramadol, y uno que es natural, que es bajo nivel de capacidad de adicción y que también es poco energésico, se usa más como antitusivo, que es la codeína. Y también se coloca aquí una combinación que se llama coproxamol, que es la combinación de un opiáceo y un no opiáceo, que son entonces la combinación de propoxifeno y paracetamol, que parece ser que ha dado bastante buen resultado en el tratamiento del dolor. Bueno, con respecto a las indicaciones del dolor de los fármacos analgésicos, como ustedes ven, hay muchos. Están los de acción periférica, centrales débiles y centrales fuertes, pero dice, pues, ¿qué elijo? ¿Qué le doy al paciente con dolor? Para esto es importante recalcar que se han establecido dos tipos de dolor. En realidad vamos a ver que son 4, pero básicamente 2, que son el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo o inflamatorio. Fíjense, ¿qué es lo que significa dolor nociceptivo? Dice que es aquel transmitido por las vías epinotalámicas a partir de los receptores periféricos y originado por un daño tisular con cambios inflamatorios. O sea, es un proceso inflamatorio periférico que está, lo que ya les expliqué, actúan la sustancia mediadora de la inflamación, bradiquinina, leucotrieno, prostaglandina, y el dolor, sustancia P, colecitoquinina, serotonina y también las prostaglandinas. ¿Qué se hace en el caso del dolor nociceptivo? Y en el caso del dolor nociceptivo inflamatorio, el tratamiento es con el grupo 1, con AINE, controlar el proceso inflamatorio periférico, la etapa de transducción, y si el dolor es un poco intenso, se pueden usar opioides débiles. ¿Por qué los fármacos, por qué mecanismos los opiáceos controlan el dolor inflamatorio? ¿Por qué mecanismos controlan el dolor inflamatorio si no son antiinflamatorios? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Por qué los opiáceos, por qué mecanismos los opiáceos controlan el dolor inflamatorio si no son antiinflamatorios? A ver, alguna de las voces que están del otro lado. ¿Por qué controlan el dolor de la inflamación si no son antiinflamatorios? ¿Se entendió la pregunta? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? Porque trabaja. ¿Por qué? ¿Qué? Dele fuerte, que estamos entre amigos, no hay problema. ¿Por qué mecanismo? Porque actúan a nivel de la vía del dolor. Entonces, claro. Muy bien, joven, 100 puntos. Porque desconectan al proceso inflamatorio periférico del cerebro. Por lo tanto, los opiáceos son los de más amplio espectro. Cualquier tipo de dolor se bloquean, desconectan el proceso periférico o la patología de la vía del dolor con la corteza y el paciente deja de tener dolor. Por lo tanto, teóricamente vamos a ver que en algunos tipos de dolores como el espasmódico son peligrosos, pero en general se pueden usar en cualquier tipo de dolor. Por lo tanto, en un dolor inflamatorio nociceptivo, si el dolor es un poco intenso, se puede usar opioides débiles, no hace falta recurrir a los opiáceos fuertes. En cambio, el dolor neuropático es de otro origen. Hay un daño o injuria del sistema nervioso periférico, una neuropatía diabética, una neuropatía del herpes zóster, o del sistema nervioso central, un proceso isquémico, un proceso tumoral que lesiona la vía del dolor, y eso activa la vía del dolor que hablamos, tercera neurona y la recepción cortical. ¿Qué se hace en ese dolor neuropático? Acá, ¿cuáles son los de primera línea? ¿Qué nos dice el documento? Dice que la respuesta es parcial, sea necesario, indispensable. Bueno, está mal expresado. O sea, acá damos vuelta al giro copernicano. Acá, ¿quiénes son los más importantes? No los AINE, sino los opiáceos. En el caso del dolor neuropático, porque lo que hay que bloquear o desfuncionalizar farmacológicamente esa vía que está lesionada. Entonces, en el dolor neuropático, las drogas de primera línea son los opiáceos. ¿Puede ser necesario un AINE?
en un dolor neuropático. ¿Qué opinan ustedes? En un dolor neuropático, ¿pueden ser necesarios los AINES? ¿Puede haber un dolor neuropático inflamatorio o de carácter inflamatorio? ¿Qué opinan? ¿Puede existir una neuritis, una mononeuritis o polineuritis? ¿Existen esos cuadros, por ejemplo, en los pacientes alcohólicos, en los pacientes diabéticos, o sobre todo en el alcohólico? ¿Puede haber polineuritis? ¿Qué opinan? ¿Se pueden inflamar los nervios periféricos? ¿Se pueden inflamar los nervios periféricos? Sí. Sí, puede ser. Claro. Entonces, cuando hay una neuritis, como la neuritis del herpes zóster, le colocan entonces un opiáceo y un AINES, como puede ser el paracetamol. Pero además, en el dolor neuropático aparece este otro concepto, que son los fármacos adyuvantes. ¿Qué significa un adyuvante o coanalgésico? Que no son analgésicos de por sí, pero potencian la acción de los analgésicos. Acá le presento en esta humilde tablita todos los coanalgésicos. ¿Y cómo los elegimos? De acuerdo a la situación clínica del paciente. Si el paciente está deprimido, le podemos dar un antidepresivo con acción coanalgésica, y ahí se distingue la amitriptilina, la imipramina y la fluoxetina. ¿Qué es lo que hacen? Aumentar el nivel de serotonina en el sistema nervioso central, y eso activa como les expliqué, las vías analgésicas descendentes y la interneurona inhibitoria. ¿Se acuerdan las vías descendentes? Que actúan a través de serotonina y noradrenalina. Entonces, cuando damos estos antidepresivos, no todos, pero sí estos antidepresivos, que son inhibidores de recaptación de serotonina y tricíclicos, el paciente mejora el estado de ánimo y controla entonces el dolor. Hablamos de neuropático. ¿Qué hacemos si el paciente está excitado? ¿Cuáles son las drogas ideales para la excitación? Ansiolítica. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Qué les he puesto ahí arriba? Debajo de los antidepresivos. ¿Vienen las? ¿Qué dice ahí? Abajo de los antidepresivos. Benzodiazepina. Muy bien, los ansiolíticos. Entonces le damos un diazepam, un bromazepam, un lorazepam, le calmamos la ansiedad y le activamos el GABA a nivel del sistema nervioso central, y eso, como vimos, bloquea la segunda neurona de la vía, y baja la compuerta y corta el dolor. El paciente corta su estado de ansiedad y ayuda al analgésico y se corta el dolor. Puede ocurrir que el paciente sea un psicótico, que esté agresivo. Puede ponerse agresivo un paciente con dolor, y sí, porque busca a alguien para pegarle, ¿no es cierto?, por su agresividad, entonces, por su dolor, se pone agresivo. Y entonces el neuroléptico, además de ser antipsicóticos, son antiagresivos, son muy buenas drogas para controlar la agresividad. Y entonces acá tenemos los principales neurolépticos en esas situaciones para controlar el dolor, son el haloperidol, que es una butirofenona, y la fenotiazina, la clorpromacina y la proclorperacina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya dijeron ustedes los neurolépticos, es bloquear la actividad de qué neurotransmisor, de la dopamina. Entonces bloquear la dopamina, controla el cuadro psicótico y controla el dolor. Puede ocurrir que el paciente tenga una disritmia cerebral con dolor, entonces ahí son útiles los anticonvulsivantes. Sobre todo, se ha visto sobre todo si existe neuropatía periférica, no tanto central. O sea que a veces puede ser porque hay una disritmia, una neuropatía periférica, diabética, etcétera. Y algunos actúan como los anestésicos locales, bloqueando la vía, la membrana, la conductancia para el sodio, la carbamazepina, la fenitoína. Esta anda muy bien en las neuropatías periféricas, la carbamazepina. Y el ácido valproico, que es un buen antiepiléptico, y que también anda también en el dolor neuropático, de amplio espectro. Tiene otro mecanismo, el ácido valproico, que es potenciar la acción del GABA y deprimir la actividad del glutamato. Ya lo mencionamos, la participación en la vía del dolor. Y por último, puede ocurrir que esté contracturado un paciente con dolor. Puede ser que haya contractura muscular. ¿Qué opinan? Sí, seguro. Sí, doctor. Muy bien, me encanta. Entonces usamos miorelajante, y ahí podemos usar las benzodiazepinas con acción miorelajante, el diazepam y el clonazepam. O sea, que de acuerdo a la situación clínica del paciente con dolor neuropático, si está deprimido, si está excitado, si está agresivo, si sea una neuropatía periférica, si esté con una disritmia cerebral, si esté con contractura muscular, le vemos el sesgo clínico del paciente y elegimos el uso del coanalgésico. Bueno, dos palabras sobre la estructura química de la morfina, entrando ya en morfina, droga patrón de los opiáceos. Ustedes ven acá la morfina, dice que hay una parte que se parece a la tirosina.
y otra parte que se parece a la dopamina. Por eso vamos a ver que la dopamina es una droga polifacética. O sea que por un lado tiene acciones inhibitorias, como tienen los péptidos opioides endógenos por el aminoácido tirosina activando los receptores inhibitorios, y así la sobredosis de morfina puede provocar paro respiratorio, puede bloquear la vía en dosis terapéutica, bloquear la vía del dolor y lograr una acción analgésica útil, pero también tiene una acción símil dopamina que le da una acción excitatoria. Entonces, al lado de las acciones bloqueadoras de la vía del dolor, la acción de la depresión respiratoria, que son inhibitorias, la morfina también tiene acciones excitatorias, sobre todo en sobredosis, entonces tóxicas que la pueden hacer peligrosa, como ser aparición de convulsiones, como aparición entonces de vómito, estados de euforia importantes. Cuidado entonces con la estructura símil dopamina, por eso esas acciones pueden ser útiles para bloquear estas acciones estimulantes, excitatorias de la morfina. Puede ser necesario, o de los opiáceos, puede ser necesario recurrir a antagonistas de la dopamina. Y por último, el mecanismo de acción. Acá tienen el cerebro y tienen la médula, una esquemita. Ahí tienen arriba entonces en los centros subcorticales los receptores muy delta y corteza cerebral, analgesia supraespinal. Y acá abajo en la médula, en la interneurona inhibitoria, en la lámina 2, la vía analgésica descendente que conecta con la interneurona inhibitoria, dice centro de control supraespinal, centro de control espinal y la segunda neurona de la vía. Entonces, cuando damos morfina, logramos los dos efectos. El efecto bueno, como muy difusible, va a nivel de médula, activa los receptores kappa y algo los delta y bloquea, entonces por activar un receptor inhibitorio, bloquea la vía del dolor, baja la compuerta a nivel de la segunda neurona de la vía. Pero también logra el efecto que teóricamente es supletorio, porque ya dijimos que no es tan bueno, que es el efecto mu, que es entonces activar a los centros superiores, mesencéfalo medular, retículo medular, córtico medular, para que se originen las vías, como figuran acá, descendentes, que activan entonces la interneurona inhibitoria, liberan serotonina, noradrenalina sobre la interneurona inhibitoria, y esta libera GABA y encefalina sobre la segunda neurona de la vía, y se baja la compuerta, se corta entonces la vía del dolor. Bueno, con esto hemos terminado con analgésicos opiáceos 1, las bases fisiológicas, la clasificación de analgésicos, las indicaciones de los analgésicos, según sea dolor nociceptivo o neuropático, y hemos hablado de la introducción al estudio de la morfina, su estructura química y su mecanismo de acción. Bueno, con los que me quieren acompañar, como ya lo tengo y lo tengo que dar ese archivo, vamos a tratar de en forma resumida un poquito de lo que queda analgésico opiáceo de opia. Les prometo que voy a tratar de ser lo más resumido posible. ¿Vieron todo el primer archivo? ¿Lo pudieron seguir? Sí, profe. Bueno, vamos ahora al 2. Bueno, la guía, como lo están grabando, lo tienen ahí. Bueno, hay que recordar entonces que la morfina tiene entonces acciones útiles, terapéuticas y efectos adversos importantes. Vamos a hablar primero de las acciones con utilidad terapéutica. Las acciones con utilidad terapéutica son, como dice acá, la acción analgésica, la somnolencia, la acción hipnótica, por eso es un hipnoanalgésico, y una que no figura acá, que es la acción antitusiva. Los opiáceos se usan como analgésicos, hipnóticos y antitusivos. Y después tenemos la acción peligrosa, que es la euforia, por lo cual pueden llevar a la adicción, como dijimos, y el embotamiento mental, que también es un efecto adverso, que se conoce como efecto narcótico. Ustedes vieron la serie de Leon Ney, Los Intocables, todo el tema de la sección de adicciones, narcóticos. Bueno, la morfina es un típico narcótico, porque produce ese efecto de embotamiento mental, sobre todo en dosis altas, que es el llamado efecto narcótico. Bueno, con respecto a la analgesia, la morfina, tenemos que recordar que la morfina, que vamos a estar en algunos poquitos más, tratar de hacerlo lo más rápido posible, recordar que la morfina es muy polifacética, así como tiene muchos efectos adversos, sabiendo usarla muy bien, es la panacea para el tratamiento del dolor, porque sirve para todos los tipos de dolor. Ya vimos el nociceptivo, el neuropático, ya vamos a hablar del uso en el dolor isquémico,
en un infarto de miocardio, la morfina, un dolor severo, un infarto de miocardio. Pero también es muy importante que sirve tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico. Vimos que los opiáceos solo y para el dolor de intensidad leve, moderada o superior. Los AINE dijimos que son solo analgésicos de moderada eficacia y para el dolor agudo, la inflamación aguda. Entonces, muy usado en el dolor agudo intenso, qué sé yo, por ejemplo, el dolor de una amputación. Pero también es la droga de elección en oncología en el tratamiento del dolor crónico en pacientes con cáncer. O sea, sirve tanto entonces para el dolor leve, moderado, muy severo, y también para el dolor agudo y para el dolor crónico. Bueno, esta segunda diapositiva nos destaca otra cosa interesante que tienen estos opiáceos, que tienen una acción selectiva sobre el dolor. O sea, si usamos un anestésico local, no bloquea el dolor, pero no bloquea la sensibilidad. No sé si alguna vez usted le han colocado una anestesia local. Usted está anestesiado, no tiene dolor, pero no tienen sensibilidad, están embotados. En cambio, los opiáceos le cortan la vía del dolor y el paciente mantiene todas las otras formas de sensibilidad. Y es porque la acción es específica de la droga sobre los receptores que controlan el dolor, que son los receptores que hablamos opiáceos. También es útil para el dolor continuo, pero también para el dolor intermitente, para el dolor de tipo cólico, aunque sean útiles, aunque pueden ser útiles, dijimos, los primeros son los antiespasmódicos, pero es un dolor cólico muy severo, aunque en principio esté contraindicado, se le puede dar un antiespasmódico y también se puede usar un analgésico opiáceo. Y también, otra cosa interesante, cuando tenemos dolor, ¿sufrimos cuando tenemos dolor o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay sufrimiento cuando uno tiene dolor o no? Sí. Sí, doctor. Ese es el componente, mire qué pregunta tonta. Bueno, pero es una pregunta y hay que aceptarla. Entonces, ¿con qué parte del sistema nervioso entra el control del sufrimiento? El sistema límbico, es el componente límbico del dolor. Entonces, los AINE solo controlan lo que es la activación de la vía del dolor, pero no la parte límbica, el sufrimiento. En cambio, los opiáceos bloquean la vía del dolor y bloquean entonces el sufrimiento. Es lo que dice acá. Entonces el paciente con opiáceo conserva el resto de la sensibilidad, presión, tacto, visión, audición. Eso es muy importante porque el paciente no le duele, pero goza de todos el resto de la sensibilidad normal y eso es muy importante. Ya hablamos del dolor continuo, el dolor cólico y otra cosa muy importante, puede llegar a ocurrir, sobre todo en un dolor oncológico, que el paciente siga teniendo dolor a pesar del tratamiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ocurrir que siga con dolor a pesar de haberse hecho el tratamiento? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Claro. Entonces, ¿qué hacen los opiáceos? Le quita el componente de sufrimiento. O sea, el paciente le ayuda a convivir con su dolor. O sea, el paciente lo sigue teniendo, pero se vuelve indiferente frente al dolor, aprende a tolerarlo, que eso es importante también en la terapéutica del dolor. Esto se logra solamente con los opiáceos, se elimina el componente límbico del dolor. Bueno, ¿qué dice esta tercera diapositiva? Bueno, el dolor nociceptivo y neuropático, eso no me voy a detener porque ya lo explicamos, que actúan los dos. Y esta, no sé cuál de las dos está peor, pero vamos a tratar de leerla. Hace referencia a que los opiáceos sirven para todos los tipos de dolor. Todos los tipos de dolor. Por ejemplo, me salió francamente, verdaderamente muy oscura. A ver si voy la otra, me lo trae. Acá está, esta, acá se ve bien. Fíjense qué dice este documento, y se logró que dejarlo quieto, que el efecto analgésico se activa en todo tipo de dolor. Fíjense, si uno tiene una fractura con dolor inflamatorio, si uno tiene un cólico biliar o renal, si uno tiene un dolor isquémico máximo, un infarto, o un dolor neuropático, cualquiera sea el dolor, como dijeron ustedes, desconecta el proceso periférico de la corteza cerebral. O sea, los opiáceos son de alta eficacia y de amplio espectro, es como los antibióticos de amplio espectro, sirven para controlar todo tipo de dolor. En el único que no se usan, como genera espasmo de la víscera hueca, es en algunos casos la vía biliar, en el dolor del cólico biliar, vamos a ver que está contraindicado, pero si no, en general, pueden actuar entonces en todo tipo de dolor. Bueno, con respecto a la acción hipnótica, es muy importante que la acción hipnótica de los opiáceos se observa, como ustedes ven acá, sin dolor
con dolor o sin él, no es necesario que el paciente tenga dolor. Entonces, ¿qué dice? Que con dosis baja la acción es débil, dosis alta, bueno, sueño profundo, y ya sabemos se produce el coma si es muy alta. Y en algunos pacientes con dolor y con insomnio, es lógico, las dosis bajas analgésicas hacen que se vaya el dolor, el paciente recupera el sueño, y una acción hipnótica es un inductor del sueño, no una verdadera acción hipnótica al controlar el dolor del paciente. Y dijimos que la tercera acción con utilidad terapéutica, además de la analgésica, de alta eficacia y de amplio espectro en todo tipo de dolor, y la acción hipnótica es sobre el centro de la tos. Por esa acción inhibitoria deprime el centro de la tos a nivel del centro vulvar correspondiente. La que más antitusiva es la heroína, pero como ustedes saben, la heroína es muy adictiva y se ha sacado de la terapéutica. Y la ventaja que tiene, la más usada, es la codeína, que es un derivado del opio natural, y se puede usar en dosis baja, subanalgésica, con una buena acción antitusiva y el riesgo de adicción es baja. Pero ¿qué dice este documento? Que en la actualidad existen antitusivos no opioides que son eficaces, no generan adicción y que han reemplazado, por supuesto, o están reemplazando a la codeína. ¿Qué otras acciones con utilidad terapéutica? Entonces usan como analgésicos, como hipnóticos, como antitusivos, y también para la hipermotilidad intestinal. Esto se vio en los que consumían opio, no tenían dolor y eran sumamente constipados. Entonces, y con una acción que controla tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Esto es muy importante, que esto subrayenlo, disminuye las contracciones propulsivas y aumenta la amplitud de las no propulsivas. Esto tiene su buena y también su parte mala. Al disminuir las contracciones propulsivas, controla el paciente la patología con diarrea, controla, también vamos a ver el cuadro del espasmo intestinal, el cuadro del colon irritable, etcétera. Pero tiene el peligro, sobre todo, ya lo vamos a ver, ya digámoslo para pasar rápido, a nivel del colon, aumenta las contracciones propulsivas, o sea, las que mezclan o relacionan la pared intestinal con el contenido. Y eso en la enfermedad autoinmune del intestino, inmunológica, como la colitis ulcerosa, eso es explosivo, porque hace que el contenido inmunogénico del intestino con la pared, el contacto es como una mezcladora de cemento, sea mucho más intenso y estalla y puede hacer una perforación de todo el marco colónico. Por eso vamos a ver que cuando hay colitis ulcerosa, y si no está, anótenlo, en los pacientes con colitis ulcerosa en actividad, en general es una contraindicación para usar, y con compromiso colónico, bien franco, es una contraindicación para usar morfina, porque aumenta la amplitud de esa motilidad de mezcla que agrava la patología inmunogénica de las contracciones no propulsivas. Bueno, intestino grueso, hagamos de cuenta que ya lo pasamos. ¿Qué dice esta última diapositiva? Que debe recordarse que aunque son buenos antidiarreicos, los opiáceos nunca deben usarse como constipantes en las diarreas de origen infeccioso, porque producen la acumulación de productos tóxicos. O sea que los opiáceos no son para chambones, son para médicos con mucho conocimiento, porque son polifacéticos, tienen muchos aspectos. Bueno, hemos terminado con las acciones adversas, las acciones con utilidad terapéutica. Ahora vamos a hablar de los efectos adversos, estimulantes e inhibitorios. Uno de los efectos que hay que tener en cuenta con la morfina, que aunque son receptores inhibitorios, puede producir un efecto paradojal y generar una crisis convulsiva, más si el paciente es epiléptico, obviamente, o con disritmia cerebral. La presencia de convulsiones. ¿Qué dice este documento? Que la mayoría de los opioides producen convulsiones, solo si se administran en dosis que superan ampliamente las requeridas para inducir analgesia profunda. Hay que tener en cuenta que en los niños se pueden producir a veces convulsiones en dosis muy poco superiores a las analgésicas. Con respecto al mecanismo de estas convulsiones, con respecto a más que los mecanismos, ¿cómo se controlan estas convulsiones? ¿Qué dice este documento? Que los anticonvulsivantes no han demostrado ser muy efectivos para revertir estas convulsiones, están mediados por receptores opiáceos. Entonces, la única droga que controla estas convulsiones es no los agonistas, que son la morfina y derivados, sino la naloxona, que es un opiáceo antagonista que bloquea los receptores opiáceos. Entonces, la naloxona antagoniza en forma más potente las convulsiones
producidas por morfina, metadona y dextropropoxifeno que las causadas por meperina. Pero bueno, es la solución terapéutica cuando existen convulsiones por opiáceo, bloquear los receptores mediante el uso de naloxona. ¿Qué otros efectos adversos podemos encontrar? Además, por ese efecto estimulante. Como dijimos, la euforia o la variante que es la disforia, que la euforia en el uso crónico lleva a la adicción. ¿Qué dice este documento? Que esto está vinculado con las vías del sistema nervioso central. El efecto de euforia se vincula con las proyecciones dopaminérgicas que se proyectan del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Entonces, los agonistas mu y delta producen euforia. Ya vimos que uno de los peligros del receptor mu es en el uso crónico de la euforia y la adicción. En cambio, los receptores kappa reducen el firing, la descarga de dopamina, tanto en las neuronas corticales como en las estriatales, y en vez de provocar otra de las ventajas de los receptores kappa es que producen disforia, o sea, displacer, o sea que el paciente, cuando usamos un agonista kappa, el paciente logra la analgesia, pero no busca después consumir la morfina como un euforizante porque le genera displacer, lo usa nada más que con finalidad terapéutica. Y de paso nos coloca, aunque no viene, no sé por qué lo han puesto acá, pero está en este documento, recordar que el locus coeruleum, debe ser porque está hablando de los núcleos subcorticales, la acción de los opiáceos en los núcleos subcorticales, el locus coeruleum, que es el origen principal de las neuronas noradrenérgicas, contiene altas densidades de receptores opioides y se lo postula como el centro de procesamiento de todo lo que hablamos vinculado al dolor, alarma, pánico, miedo y angustia. Entonces, en este núcleo se fijan los opiáceos y es inhibido entonces el locus coeruleum tanto por los opioides, péptidos opioides endógenos como por los fármacos opiáceos, los exógenos, contribuyendo al control de todo este componente que va asociado peligroso al cuadro del dolor, que es la alarma, el pánico, el miedo y la angustia, sobre todo la reacción de pánico. Por eso los fármacos opiáceos tienen un buen efecto antipánico. Entonces hemos hablado de las convulsiones, el otro efecto estimulante que son la euforia o disforia, y por último, otro efecto estimulante en el centro del vómito, las náuseas y vómito. Se deben a la estimulación de la zona quimiorreceptora gatillo, donde actúa ubicada en el área postrema del bulbo raquídeo, donde está ahí actuando la dopamina. Por lo tanto, dijimos que las convulsiones se controlan con antagonistas de receptores opiáceos, con naloxona, pero en cambio los vómitos se controlan con antagonistas dopaminérgicos, que son los que han demostrado la metoclopramida, que ya lo vimos en sistema colinérgico, la domperidona, que también es un prokinético, la fenotiazina y el haloperidol, que son neurolépticos, por lo tanto son bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, y entonces antagonizan en forma selectiva los efectos emetizantes de la morfina. Ahora hay que recordar que dentro de esta acción polifacética, la morfina tiene la propiedad de deprimir, aunque tiene esa acción emetizante por la estructura dopaminérgica, la morfina tiene, y por su acción inhibidora, tiene la propiedad de deprimir directamente el centro del vómito. Esto explica que cuando la intoxicación es severa, no se observan vómitos, lo que indica que con concentración alta predomina el efecto depresor sobre este centro. Entonces vimos las convulsiones, los vómitos, náusea y vómitos, vimos entonces la euforia. Y hay que recordar otro efecto estimulante, que es el efecto estimulante de la descarga que produce miosis. La morfina y todos los agonistas mu y kappa, acá no hay mucha diferencia, dentro de los opiáceos estimulan al núcleo del tercer par craneano, produciendo miosis. Por eso es muy característico en la guardia, para ver si un paciente consume opiáceo, ver si tiene las pupilas puntiformes. Pero es importante recordar de que esto también es una acción polifacética, que no dice este documento, que si se administra en dosis tóxica, las pupilas son puntiformes, patognomónicos, pero si la intoxicación es grave, con depresión respiratoria y con hipoxia, la hipoxia activa el simpático y entonces, ¿qué hace el simpático? Midriasis. Entonces puede ocurrir que el paciente esté intoxicado muy grave, con depresión de la actividad respiratoria, y uno dice, no está puntiforme la pupila, está midriática, y lo mismo es una intoxicación por opiáceo, porque lo que está predominando es la descarga simpática. Y por último, termina el documento diciendo que si bien puede haber cierta tolerancia al efecto miótico de los opiáceos en los individuos adultos,
que tienen niveles de droga muy circulante muy alta, este fenómeno no se observa. O sea que si no aparece lo de la descarga simpática, lo que predomina es la pupila puntiforme, por lo que ya anteriormente explicamos. Bueno, nos quedaría hablar entonces ahora de los efectos adversos inhibitorios. Rápidamente, 2 palabras, si me logro controlar. ¿Todavía me están siguiendo? ¿Todavía están del otro lado? No escucho ninguna voz. ¿Todavía están ahí? Sí, profe, perfecto. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces lo peligroso es donde clavan las guampas. Usted conoce ese dicho criollo, clavar las guampas. La sobredosis se mueren por depresión respiratoria. ¿Por qué? Van buscando el umbral para lograr el efecto euforizante, cae más dosis para superar el umbral, y por ahí se llevan por delante, se han puesto al muro, alcanzan el umbral de la depresión respiratoria y se mueren por paro respiratorio. Bueno, la depresión respiratoria, bueno, esto si quieren leanlo, ¿qué dice acá en pocas palabras? Que depende si se da por vía oral, si se da por vía endovenosa, la dosis porque se da obviamente, un paciente por vía endovenosa o dosis alta, es mucho más fácil que se logre el paro respiratorio. Y otro efecto depresor que hay que tener cuidado, que si bien dijimos que en dosis terapéutica tiene un efecto selectivo sobre la vía del dolor y no provoca embotamiento mental, aparece esto, o sea, ¿qué dice el documento? Que este efecto se observa en individuos con o sin dolor y con dosis terapéuticas superiores a las analgésicas. En dosis muy alta se pierde el efecto selectivo sobre la vía del dolor y aparece embotamiento mental. El paciente presenta apatía, disminución de la capacidad de concentración, somnolencia, disminución de la motilidad, letargo y el lentecimiento de los procesos mentales, y esto se conoce como efecto narcótico. O sea que los opiáceos, o sea, si ustedes lo agarran, la brigada antinarcótica, están consumiendo un opiáceo, no pueden decir que no están en la categoría, ¿eh? Son netamente entonces narcóticos. Bueno, rápidamente con respecto a la farmacocinética de la morfina, después lo de la guía lo relacionan, lo tienen ahí, lo pueden ver. Dijimos que es una droga lipohidrosoluble la morfina, de acuerdo a todo lo que les he explicado, en todos los lugares que actúa, sistema nervioso, fuera. ¿Qué opinan? ¿Es lipohidrosoluble la morfina? ¿Qué arriesgarían a decir? ¿Que hidro? ¿O lipo? Muy bien. 100 puntos. Entonces, por eso es una droga que se absorbe, disabsorción completa por vía oral. Como tiene un intenso efecto de primer pasado por vía, hay que tener mucho cuidado con la función hepática para dar estas drogas. Tiene una biodisponibilidad baja, 15 al 40%. A pesar de ser muy liposoluble, no tiene tanta unión a proteínas plasmáticas, pero lo que sí tiene es una droga que se metaboliza muy rápido en la vía de eliminación de 1,5 a 2,5 horas. Hay que tener cuidado con los problemas de cirrosis, insuficiencia hepática, etcétera. Tiene intensa metabolización hepática y la excreción urinaria biliar. Bueno, ¿tienen interacciones los opiáceos? Bueno, rápidamente, ustedes saben de que las drogas pueden tener interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. Entonces, una de las interacciones peligrosas es cuando los opiáceos se dan con otros depresores del sistema nervioso central, como ser los anestésicos generales, que se deben evitar, por supuesto, dentro de lo posible, barbitúricos, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, hipnosedantes y etanol, y hay mayor el riesgo del paro respiratorio o un cuadro de profunda sedación, hipotensión o coma. También puede ser que se potencie en el efecto analgésico por un mecanismo coanalgésico, o sea, la clopromacina, ya lo vimos, un neuroléptico, potencia el efecto analgésico de la morfina. Hay que recordar que la morfina produce un descenso de la presión arterial y por eso es peligroso la asociación con óxido nitroso y diazepam, que provocan depresión cardiovascular asociados a dosis altas de fentanilo, que es un opiáceo. Se suele ver depresión cardiovascular. Es peligroso la asociación con otra droga que deprime el sistema nervioso central, ya lo vamos a ver en las drogas del aparato cardiovascular, los beta-bloqueantes liposolubles, propanolol, cuidado al entrar al sistema nervioso central, el efecto depresor se potencia.
Y existen las interacciones farmacocinéticas. Si se asocian a fenitoína y rifampicina, que son inductores enzimáticos, eso hacen de que disminuyan los niveles plasmáticos de algunos opiáceos como la metadona por inducción del metabolismo. Y la asociación con otros analgésicos como son los aires potencia el efecto analgésico. Bueno, eso es lo más esperable de todo, por supuesto. Dos palabras sobre intoxicación con opiáceo. Entonces son drogas con una importante toxicología, mucha capacidad de generar cuadros tóxicos y, por ejemplo, se sabe que una persona adulta normal sin dolor no corre peligro de muerte con una dosis oral de menos a 120 miligramos, pero sí va a sufrir una intoxicación grave con una dosis por vía parenteral menor a los 30 miligramos. O sea, depende mucho de la vía. Y así se han descrito distintos cuadros de intoxicación, que es importante conocerlos, especialmente en la medicina de urgencia, para reconocerlos. Y se hablan, por ejemplo, si hay cuadros por la administración intravenosa de sobredosis de opiáceo, obviamente aparece todo lo que hemos hablado: depresión respiratoria con apnea, colapso circulatorio, convulsiones y fenómenos que terminan con la vida del paciente por un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Y en los pacientes con un bajo grado de intoxicación, otro tipo de cuadro, se aparece una tríada que es depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria y miosis. Ahora, volvemos a destacar que cuando la hipoxia es grave, en vez de miosis, las pupilas pueden estar midriáticas, dilatadas. Y una tercera forma clínica de presentarse la intoxicación con opiáceo es con importante sobredosis, son depresión respiratoria, somnolencia intensa, que puede progresar hasta el coma, flacidez muscular, hipotensión, bradicardia, hipotermia, y esto hay que tener mucho cuidado. Está descrito en dos, que son los andinistas, no los alpinistas. Los andinistas, alpinistas, los que van a la altura, el pulmón, los capilares pulmonares sufren daños por hipoxia, por la altura, y si consumen para el dolor un opiáceo, es muy factible que se mueran por un edema agudo de pulmón, aunque no falle el corazón, por un edema pulmonar no cardiogénico, es peligroso. Bueno, ¿cómo se trata? Obviamente esto no se trata en la sala común, no se trata en el consultorio, es un tratamiento de la intoxicación con opiáceos en terapia intensiva. Y entonces establecer la permeabilidad respiratoria, ventilar al paciente. Y por supuesto que hay que buscar no favorecer que sigan actuando los opiáceos, sino bloquear mediante la acción de la sobredosis de opiáceos, mediante un antagonista de receptores opiáceos, que es entonces la naloxona, es lo que se usa como antídoto para la intoxicación con opiáceo. Bien, y lo que hay que tener cuidado cuando se da naloxona y si son adictos, que pueden aparecer los síntomas de supresión, obviamente. Bueno, y por último, ya para ir terminando, ¿cómo se clasifican los opiáceos? Hay ciertos libros como el NIL que se lo hablan en potentes y débiles, pero también es importante recordar la clasificación en morfínico o fenantrénico, que acá está mal escrito fenantrénico, del fenantreno, fenantrénico, y no morfínico o no fenantrénico. ¿Por qué se llamarán morfínicos? ¿Por qué piensan ustedes que se llaman morfínicos? ¿Tienen alguna relación con la morfina? ¿Qué opinan? ¿Por qué se llaman morfínicos? ¿Por la estructura similar? Muy bien. Porque están en el opio, igual que la morfina, como la codeína, o porque se obtienen, igual que hablamos del cortisol, todos los antiinflamatorios sintéticos, se obtienen por modificación de la estructura química de la morfina para ir quitándole el efecto MU, pudiendo usar una dosificación no tantas veces al día, etc. Y así han surgido algunas drogas importantes de destacar, como es la buprenorfina, que se usa en las amputaciones, es 50 veces más analgésico que la morfina, pero es un agonista parcial a nivel de receptores MU, o sea que tiene la ventaja de no ser tanto riesgo de paro respiratorio. Y otro que se han puesto últimamente, que es la nalbufina. Fíjense que trabajo de bioingeniería, le han modificado la estructura química y lo han hecho agonista kappa y antagonista MU, o sea, han rescatado todo lo bueno del kappa y han anulado el efecto entonces MU. Anda muy bien entonces para la analgesia del pre, intra y postoperatorio por vía inyectable y no tiene todos los peligros de los efectos MU de la morfina. Todos estos son agonistas. Y otros derivados que es importante destacar, tenemos los derivados agonistas, que ya hemos analizado entonces
o que están en el opio, codeína, buprenorfina, nalbufina. También está el butorfanol, pero bueno, es una exquisitez semántica porque no tiene tanto uso, creo que ya pasó a la historia. Pero sí es importante recordar que hablamos para la intoxicación por opiáceo, que es la naloxona. Es solamente antagonista. ¿Qué utilidad tiene la naloxona? Tiene utilidad clínica en la intoxicación por opiáceo y en la parte experimental para estudiar localización y funciones de receptores opiáceos. Toda droga cuya acción se bloquea por naloxona es mediada obviamente por receptores opiáceos. Bueno, si mencionamos las utilidades terapéuticas, bueno, y luego tenemos en contraposición los no. ¿Por qué se llama no morfínico o no fenantrénico? Porque no se lo han obtenido por modificaciones de estructura química de la morfina y no tienen al fenantreno en su estructura química. Son sintéticos de laboratorio. ¿Y por qué se llaman opiáceos si no se lo han obtenido a partir de la morfina? ¿Por qué se llaman opiáceos también? ¿Por qué se dice que son opiáceos? A ver, ustedes que son tan inteligentes, si no son derivados de la morfina, no se obtienen a partir de la estructura química de la morfina, ¿por qué se llaman también opiáceos? Porque ¿cuál es el mecanismo de acción? Porque salen del opio. No, ni son derivados del opio. No, porque su acción es bloqueada por la naloxona. O sea, su acción es mediada por receptores opiáceos. Por eso son fármacos opiáceos también. Pero no porque sean del opio y porque sean por derivados de modificación de la estructura de la morfina. Son química de la morfina. Ni tienen el fenantreno en su estructura química. No son fenantrénicos, pero son opiáceos porque activan los receptores que hablamos, mu, kappa y delta. Y tenemos entonces los compuestos fenilpiperidínicos. Acá tenemos un muy buen analgésico en oncología, la meperidinopetina, uno que anda muy bien en la anestesia general con el droperidol, fentanilo droperidol, y uno que no figura acá, que es el único que se usa, han escuchado hablar del Rebulane para las diarreas agudas crónicas. Tenemos entonces que la loperamida, otra fenilpiperidina, la loperamida. Luego tenemos los benzomorfanos, donde tenemos la pentazocina, que también tiene lo bueno que es un antagonista muy y un agonista kappa, y después tenemos los derivados de la metadona, donde tenemos la metadona y el principio activo del closidol, que es bastante conocido, el dextropropoxifeno. Y por último, otros que son misceláneas, que no encajan en lo anterior. Acá tenemos el tramadol. El tramadol tiene un mecanismo nuevo, que es aumentar la actividad del sistema nervioso central de serotonina y noradrenalina, o sea que activa las vías descendentes analgésicas sobre la interneurona inhibitoria y con poco efecto mu, o sea de que logra un muy buen efecto analgésico sin los efectos peligrosos de la activación mu, porque es muy baja la activación mu. Entonces, te aclaro, entonces unos son morfínicos, que son derivados del opio, son por modificación de la estructura química de la morfina, que son entonces a ver si se ven acá, la codeína, los agonistas de la codeína, la buprenorfina y la nalbufina, y el antagonista entonces que es, y por supuesto la morfina, y el antagonista que es la naloxona. Y los no morfínicos o no fenantrénicos, que no derivan del opio, no se obtienen por modificación de la estructura química de la morfina, no tienen el fenantreno en su estructura química, pero son también opiáceos, que son los fenilpiperidínicos, los benzomorfanos, los derivados de la metadona y otros. Ahora, si yo les pregunto 5 situaciones o 6 situaciones clínicas que son útiles los fármacos opiáceos, les tiro una regla mnemotécnica. ¿Qué es lo primero que usa el médico en cualquier patología antes de dar droga? ¿Qué es lo primero que se le indica a un paciente antes de darle un medicamento, una droga? ¿Qué es lo que se le indica a un paciente para tratar cualquier enfermedad? Por supuesto, no una superurgente. Paciente que pueda consumir vía oral. ¿Qué es lo primero que se le da? ¿Cuál es la indicación terapéutica? Lo primero. ¿Qué hace el médico? ¿Qué es lo primero antes de darle un medicamento? Ustedes nunca han estado enfermos, nunca han llamado a un médico. ¿Qué es lo que hace el médico antes de darle un medicamento? ¿No le indica una dieta? Hola. Sí. Bueno, vamos a la mnemotecnia dieta, anótenlo. La letra D, ¿qué podrá hacer?
en el caso de la patología intestinal? ¿Qué podrá hacer con la letra D? Empecemos con lo más escatológico. Diarrea. Tratamientos de diarrea y agudas y crónicas, la loperamida. Para la letra E, el espasmo intestinal. Acá hay uno que no figura acá, que es la trimebutina, es uno nuevo, que es una combinación de opiáceo con antimuscarínico. Con la letra T para la tos, ya lo vimos, la codeína. Para la letra I, la intoxicación, la naloxona, ya se lo expliqué. Y para la letra A, la analgesia, todos los que hablamos de analgésico, con sus variantes, y la anestesia general. Para la anestesia general, fentanilo, droperidol. Repasamos entonces: de diarrea, intoxicación, espasmo intestinal, de la tos y da anestesia y analgesia. ¿Está bien? ¿Anotaron la mnemotecnia? Sí, doctor. Sí. Bueno, no es muy genial, pero bueno, sirve. Y por último hablamos de las contraindicaciones. Siempre drogas que tienen tantos efectos tienen contraindicaciones. ¿Cuándo no es conveniente usar opiáceo? Y en este caso, la morfina, la droga patrón. ¿Qué dice este documento? Que la morfina no se debe usar por su acción depresora respiratoria, es lógico, en los enfermos con EPOC, con corazón pulmonar crónico, con insuficiencia respiratoria y crisis asmática, por los efectos sobre el sistema nervioso central, estimulantes y de depresión, en el estado epiléptico, en los intoxicados con estricnina, ya que la morfina es un estimulante de la médula espinal, donde actúa la estricnina, y por el riesgo de coma en la acidosis diabética y en los traumatismos encefalocranianos. No está indicado en el tratamiento de la angina de pecho, aunque ande en el dolor isquémico, porque baja la presión arterial y en la angina de pecho puede hacer que el paciente se infarte, pero sí se usa en el infarto, pero no en la angina de pecho. Y está contraindicada la morfina como analgésico para tratar el cólico biliar. En el cólico biliar se usan entonces los antiespasmódicos. Y está contraindicada en el parto pretérmino, está aprobado por la FDA, esto del Formulario Terapéutico Nacional. ¿Por qué? Porque para la madre le deprime el trabajo de parto y para el recién nacido, para el que van a nacer, es un feto pretérmino inmaduro, donde es más vulnerable a la acción de la morfina. Bueno, les pido disculpas, tuve que acelerar un poco el acelerador, pero esto es un tema complejo y no está de más que por distintas vías se lo remachaquen bien, porque se pregunta mucho y después cuando ustedes se reciban van a tener que usar mucho. Lo primero que van a usar son antiinflamatorios analgésicos. Bueno, volvamos a la, ¿cómo se llama? ¿A dónde partimos? ¿A dónde partimos? Acá. ¿Dónde estoy? Tú. Y nadie más que tú. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tú. ¡Ay, que me quedó capturar la pantalla! Bueno. Ahí está. Jóvenes, ahora les prometo sobre esta Sagrada Biblia que la clase que viene empezamos con antihipertensivo. ¿Vale? Les pido mil disculpas, pero ya lo tenía de esa forma pactado con el doctor Yunes para aprovechar todo un material que considero que era bastante interesante, que ya tenía preparado la primera mitad del año, porque una de las cosas que tienen estas clases online, que hay que tener un material ya seleccionado y armado y concatenado, lo que es un PDF de fusión, para que vaya la cosa rápida, fluida, mientras uno va explicando. Entonces, vamos a empezar, vamos a tratar, son antihipertensivos 1 y 2, me parece un poco antifisiológico pasarlos en una clase, ¿no es así? ¿Qué opinan? ¿Se escucha o me quedé solo? Sí, Hola, profe. hola. Profe, ¿se escucha bien? Voy a tratar de darles primero el jueves que viene antihipertensivo 1. Si puedo, voy a tratar del 2, pero son muchos documentos. Y si no puedo, lo vamos a pasar para el otro jueves, de manera que lo damos más fisiológicamente, más suave, para que lo podamos degustar un poco más. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a empezar entonces con antihipertensivo 1, el jueves que viene. ¿Eh? Bueno, profe. Gracias, doctor. ¿Lo pudieron grabar? Sí. Sí, doctor. Sí, se está grabando. La otra vez tuvieron la gentileza, lo cual les agradezco eternamente, que me lo mandaron a mi Google Drive. ¿Existe la posibilidad de que me hicieran esa misma gentileza y volvérmelo a mandar ahora? Así yo hago, como dicen, hago una retroalimentación positiva y veo cómo salió, o sea, lo veo del otro lado, cómo se escuchó el audio, cómo se vieron los documentos, si me pueden hacer esa gauchada. ¿Existe esa posibilidad? Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias. De todo corazón, como dice
el que tiene tanta guita de Canal 9, de todo corazón. Che, nos vemos el jueves que viene. Vamos a ver la primera parte de antihipertensivo. Gracias por la presencia. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe, por la doctor. clase. Chao, chao, Gracias, chao. doctor. Chao. Muchas gracias.